Lo que no te dicen los pastores asalariados, mercaderes del Evangelio, es lo siguiente: que tú eres salvo solamente por creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo, en su muerte y resurrección, en su sangre que ha derramado en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Y solo con esa fe de creer en Jesucristo, tú eres salvo, perdonado, redimido, santificado, adoptado, hijo, hija de Dios. Esto no te van a avisar nunca las denominaciones pseudo-diezmeras, las denominaciones mercantilistas, las religiones dogmáticas, nunca te van a avisar esta verdad, porque ellos no quieren que sepas. Ellos quieren que sepas un evangelio diferente, un evangelio falso, un evangelio alterado, en el que te dicen: si vas a ser salvo, tu fe te tiene que costar. Vas a traer a la congregación tu ofrenda, tu diezmo, tus primicias, tus compromisos, tus pactos, y todo eso es dinero para que el pastor y los líderes de esa congregación corrupta se embolsillen a costa de la fe de los hombres. Si analizamos la Biblia, Efesios capítulo 2, del 8 al 9 dice: por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no viene de vosotros, sino es un don de Dios, un regalo que Dios ha establecido en la humanidad, de salvarlo, perdonarlo, redimirlo, santificarlo, justificarlo, solo por creer en su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de San Juan 3:16. El 3:18 dice: Jesucristo vino, dice, no para condenar al mundo, sino para salvar. El que cree en Jesucristo ya es salvo, mas el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Entonces, el contexto bíblico de la salvación del alma es gratuito, completamente gratuito, sin cargas religiosas, sin dogmas religiosos, sin compromisos, sin que estemos llevando y encajando el dinero al pastor para que se embolsille y se enriquezca solamente él y sus séquitos de seguidores en el liderazgo. Los demás son simplemente instrumentos que usan ellos para enriquecerse. Por eso esta verdad no te van a avisar. La Biblia dice: cree en Jesucristo y serás salvo. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 2, 38, arrepentíos y convertíos a Jesucristo para salvación de vuestras almas, para recibir el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir, hermano, hermana, no necesitamos nosotros pertenecer a ninguna religión, a ninguna denominación, a ninguna secta para ser salvos. Ellos simplemente han manipulado la palabra de Dios para hacer lucro y negocio con el Evangelio de Jesucristo. Porque cuando tú perteneces a una de estas denominaciones o grupos religiosos, te van a poner reglamentos humanos, te van a poner reglas. Y la principal regla es que tú tienes que dar dinero, ya sea con el pretexto del diezmo, ofrendas, primicias, pactos. Tienes que dar dinero, tienes que encajar dinero a estos parásitos por el hecho de que te predican 1 o 2 horas a la semana. Y eso no es bíblico. Humanamente tal vez te mejoran el ánimo, te mejoran el temperamento, te mejoran tal vez la forma de vida, pero eso uno lo puede hacer con una simple decisión, de decir: yo no hago lo malo, sino lo bueno. Entonces, eso no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es salvar el alma de la condenación del infierno, porque Dios ha establecido un infierno, lago de fuego, establecido para Satanás, quien se rebeló ante Dios, y los que le siguieron, los demonios, los ángeles caídos. Y a ese infierno eterno Satanás no quiere ir solo, quiere llevar a la máxima creación de Dios, que somos nosotros, la humanidad. Es por eso que el mismo diablo
vistiéndose de ángel de luz, ha ido a crear religiones, sectas, denominaciones, grupos dogmáticos, en donde te ponen un sinfín de reglas humanistas para que digas que tú seas hijo de Dios, seas salvo y perdonado. Cosa más mentirosa. El único fin es simplemente confundir a la humanidad y alejar de la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. El único propósito de Dios es que el hombre y la mujer crean en Jesucristo, en su muerte y resurrección, en la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado si confesamos con nuestra boca, dice 1 Juan capítulo 1, 7 al 9. Entonces el evangelio que predicó Pablo y los apóstoles está en 1 Corintios capítulo 15 del 2 al 4. Dice, si tú creísteis, dice, en este evangelio seréis salvos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ha resucitado al tercer día conforme a las Escrituras y ha sido ascendido a la presencia de Dios conforme a las Escrituras. Si tú crees esto, eres verdaderamente salvo. Así de simple, así de simple. Solo Dios quiere que la humanidad crea en Jesucristo, en su muerte y resurrección y en su sangre que vertió en la cruz para perdón de pecados. Ese es el pacto de la redención. Entonces, eso las religiones no te van a avisar. ¿Por qué? Porque ellos primeramente quieren hacer lucro con tu fe. Quieren hacer mercantilismo con tu fe. Que tú cuando buscas a Dios en estas sectas religiosas o denominaciones cristianas, primeramente te van a poner reglamentos humanísticos y te van a decir, trae tu dinero, tu diezmo, estás robando a Dios. Cuando el diezmo de la Biblia nunca fue mensual, semanal y nunca fue dinero destinado para los pastores o para templos. El diezmo de la Biblia era anual para alimentar a los pobres de Israel, huérfanos, viudas, extranjeros. El diezmo de la Biblia era un pacto con la nación de Israel para alimentar a la tribu de Leví que no recibió tierras como heredad, sino que Dios escogió para que se encarguen a hacer los sacrificios y ritos en el tabernáculo de reunión. Y eso nada tiene que ver con el cristiano. Malaquías capítulo 3 está destinado solamente a la nación de Israel. Cuando tú lees versículo 1, capítulo 1 de Malaquías dice, esta profecía es dada solo a la nación de Israel. Pero estos mercaderes, lobos rapaces, ladrones, mentirosos, estafadores, han tergiversado el contexto de lo que es el diezmo bíblico para ellos adjudicarse, dice el diezmo de los cristianos de la gracia, de los gentiles convertidos a Jesús, para que ellos de su sueldo, salario cada mes o cada semana estén dándoles, para que estos estén engordando, ¿no?, sus apetitos carnales llenos de codicia y de avaricia. Eso no es el Evangelio. Eso simplemente es hacer lucro con la fe. Como dice 2 Pedro 2:3, habrán hombres, dice, amadores de las cosas de este mundo, que harán mercadería con la fe. Entonces, querido hermano, hermana, despierte. Usted es el templo, usted es la iglesia. 1 Corintios 6, 19, 20. Vosotros sois templo de Dios. ¿Acaso no conocéis? Comprados por precio de sangre, para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, deje de pertenecer a estas cuevas de ladrones, donde simplemente te enseñan religión, disque y dogmas, disque para salvación por medio del dinero, por medio de someterte e idolatrar al pastor, obedeciéndole ciegamente a sus descabellados argumentos doctrinales fuera del contexto bíblico. Espero que abra los ojos y se dé cuenta que la salvación de la humanidad es simple y sencillo. Cree en Jesucristo, en su muerte y resurrección y su sangre que vertió en la cruz para perdón de pecados. El infierno no va a estar lleno de pecadores, porque el problema del pecado Dios ya lo ha resuelto con la sangre derramada en la cruz del Calvario de Jesucristo su Hijo. Que si tú confiesas con tu boca, Él es fiel y justo para perdonarte, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:9.
Entonces el infierno va a estar lleno de incrédulos, religiosos, dogmáticos, mercaderes del Evangelio, que no han enseñado la verdad de la fe, de la salvación que es solo por medio de Jesucristo. Ahí está aglutinado todos, no se salva. La religión católica es la primera falsa doctrina del engaño idolátrico, que han puesto en lugar de Jesucristo ídolos. Las iglesias pentecostales, iglesias denominacionales, las iglesias adventistas, mormones, testigos de Jehová, bautistas, luteranos, movimientos misioneros, toda esa lacra de grupos religiosos no van a ir a la salvación, porque han antepuesto antes que la fe en Jesucristo, la fe en el diezmo, la fe en la superstición, la fe en la obediencia a sus reglamentos humanísticos, reglamentos religiosos. Entonces ellos son simplemente mercaderes del Evangelio, asalariados, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, 12 al 13, rechazados por Dios. Entonces usted no necesita ser uno más del montón. Usted simplemente necesita creer en Jesucristo, aceptarle como tu Señor y Salvador, sabiendo que Él ha muerto en la cruz por tus pecados, ha derramado su sangre para limpiar tus pecados y ha resucitado para darnos vida eterna y llevarnos a la presencia de Dios solo por creer en Jesucristo y obedecer la enseñanza doctrinal de Jesucristo. Espero que esto le ayude para que dejemos de ser simples religiosos del montón y seamos verdaderamente hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Como dice 1 Juan 1:12, a todos los que creyeron en su nombre, o sea en Jesucristo, Dios les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Bendiciones, que el Señor los bendiga. Estaremos nuevamente con mensajes más profundos para que ya dejemos de pertenecer a estas cuevas de ladrones donde solamente nos sacan el dinero para enriquecerse y ellos engordar sus vientres grasosas a costa del sudor del prójimo. Bendiciones, queridos hermanos.